Hola chicos, en este tutorial vamos a aprender a manejar distintas alternativas sobre los soportes que preparamos en el video número 1 sobre preparación de soportes alternativos. Cartones, papeles, obviamente el papel en cartapesta. Entonces vamos a ver qué tantas cosas, qué tantas técnicas o materiales podemos utilizar sobre un material que ya de por sí debimos haber encontrado en casa. Cartón de cajas, cartulinas ya de repente trabajadas que le pueden dar la vuelta, o sobre una cartulina trabajada sobre algo que no le gustó, pueden mandar una base blanca para trabajar encima, cartones, papeles, la cartapesta de papel sobre papel con cola, con distintas preparaciones, ¿no? Con cola primero nada más, o con cola mezclada con alguna témpera o pintura blanca para darle una base blanca. ¿Ok? Así que bienvenidos a este nuevo tutorial. Lo que tenemos aquí es una serie de materiales preparados. En el video de preparación de soportes alternativos hice algunas pruebas y estas pruebas las he rescatado para poder hacer algunas demostraciones. Por ejemplo, acá tenemos un retazo de cartapesta encolada. ¿Se acuerdan que preparé con varias capas de papel periódico y luego le pasé una mano de cola sintética? No parece, pero esto de acá es gruesito, tiene unas 5 capas y tiene una mano de cola sintética que al secar se vuelve transparente. Lo mismo aquí. Voy a hacer dos demostraciones distintas con distintas técnicas para que vean cómo se puede trabajar a pesar de que la base es transparente y que se permite ver el fondo o el original del periódico, ¿no? Este es igual la cartapesta, la misma cartapesta, pero si recordarán en el video, pueden volverlo a ver si quieren, a esta le puse una base blanca, que en ese momento fue yeso acrílico o gesso acrílico, pero que bien, como lo puse por escrito en ese video, podría ser la base blanca una mezcla de témpera más cola sintética o de pintura al látex de pared más cola sintética. Mientras más baja es la calidad de la pintura blanca, más cola sintética tienes que ponerle para que el periódico se impermeabilice. Aquí tenemos un retazo de cartón crudo, es decir, el cartón sin ninguna base, y dos cartones distintos con la misma base blanca. Este cartón que es el mismo cartón de cajas de electrodomésticos, y este que es el cartón paja o cartón gris, que es medio poroso en su superficie y que a pesar de la base todavía mantiene cierta textura. Y aquí, bueno, acá tengo una demostración ya avanzada de lo que se puede hacer con lápices de colores sobre el cartón crudo, ¿no? Este cartón no tiene ninguna base y he trabajado con mis colores Faber-Castell, que son acuarelables, pero yo los estoy trabajando así en seco nada más. Al ser el cartón una superficie porosa, estos poros, esta textura del cartón, atrapa mejor los pigmentos secos de los lápices, de los pasteles, de los oleopasteles o de las crayolas. Entonces, si tú los aplicas suavemente, como estoy haciendo yo, se va a notar una trama. Pero si por el contrario tú ajustas o aprietas un poco más el lápiz, obtienes una intensidad bastante interesante. Entonces tú puedes ir aplicando siempre con la lógica del color más suave al color más oscuro. Por ejemplo, estoy poniendo yo una especie de, como yo, este es un, digamos, un ejemplo, ¿no? Del rostro, y yo ya no quiero ganar más detalles acá, más bien quiero que venga como que la oscuridad hacia la luz. Entonces yo ya estoy oscureciendo con un tono de marrón oscuro que parece negro y aplicar un color más suave encima para difuminar, para que no haya un cambio tan brusco de un tono al otro. Fíjate qué bonito. Me parece, a mí me encanta esta sensación, esta vibración entre los verdes y los azules, que son complementarios. El azul es complementario del anaranjado y el verde es complementario del rojo. Entonces eso es como que te explota en la cara. Plasmas tu dibujo o transfieres tu boceto. Para este ejemplo de pintura sobre el cartón paja, cartón gris con una base blanca, lo más lógico es que ese tipo de preparación sea cuando vas a pintar. Entonces,
No es necesario que esto te quede inmaculadamente blanco. Si ustedes ven, hay unas partes que han quedado más blancas que otras porque el material se acumula más aquí que allá, pero ustedes, bueno, manéjenlo. Lo importante es que el cartón esté sellado y preparado para que pueda recibir bien la pintura. Yo puedo, una vez que ya tengo todo claro, empezar a aplicar el color con mi espátula. Esta es nuestra primera intervención con color y una vez que esto seque, nosotros le aplicamos pues un color más oscuro para las sombras o dejamos este como el color más oscuro y una vez que seque le ponemos las luces con un color más claro, ¿no? Recuerden que el amarillo y el rojo dentro de todo en el círculo cromático no son tan lejanos, ¿no? Entonces hay un contraste evidentemente, sobre todo porque he utilizado un color rojo oscuro y estoy utilizando uno de los amarillos más claros que he encontrado, entonces hay un contraste también de luminosidad, ¿no? Este contraste de este turquesa que se me ha mezclado un poco con el amarillo ahí, con el rojo, es un contraste que sí es bien violento. Yo no le he querido poner verde directo en el fondo, adivinen por qué. Porque nuestro tallo de nuestra rosa va a ser verde, entonces no le puedo poner mucho verde en el fondo porque ya vamos a tener verde en el tallo. Ahora le aplico este verde más oscuro. Yo había marcado las sombras a la izquierda. Y lo último que voy a hacer en este ejemplo es poner este rojo más oscuro en los bordes de algunos de los pétalos para marcar la sombra en los pétalos de mi rosa. Observen la textura, la cantidad de pintura y la forma que he utilizado para una pintura rápida, así medio al estilo de Van Gogh. Aquí se nota un poco más la diferencia entre el primer rojo que puse y el segundo. En el siguiente ejemplo vamos a ver otra manera de aplicar pintura sobre el cartón, en este caso cartón de caja, al que le hemos aplicado la base blanca, pero ya no con espátula, sino con pincel. Entonces vamos a improvisar nuevamente. No sé, se me ocurre. Vamos a hacer, no sé, a ver ya. Vamos a hacer un perrito mirando el horizonte. Ya, entonces, así. En este caso, voy a trabajar para hacer el fondo con azul, marrón y blanco. Cuando tú haces esta mezcla, lo que obtienes es, dependiendo de la cantidad de blanco que le pongas, un nivel de gris. Nosotros vamos a trabajar el fondo así. Recuerden que para tranquilizar a los más ansiosos, este ejemplo es con pincel y pintura, a diferencia del otro ejemplo un poco más a chori, que era directo con la espátula, ¿no? Que genera otro tipo de sensación. Esto de acá nos va a dar un trabajo un poco más académico, dependiendo de cómo manejes el color. Vamos a ponerle acá una claridad. Se supone que si ustedes son alumnos de bachillerato, pueden explorar para su carpeta de proceso, pero de alguna manera, si esa exploración no está dirigida en un sentido, estarían, claro, siempre van a aprender arte igual, pero estarían de alguna manera perdiendo un poco de tiempo, porque lo que les va a pedir el IB es que su exploración esté dirigida en un sentido. Todos estos colores parten del azul con un poco de marrón y blanco, y acá reduzco la cantidad de marrón para que el azul brille un poco más, pero todos están en armonía, ¿no? Y aquí estamos creando una gama de análogos, ¿no? Todos son celestes, algunos agrisados, otros un poco más puros, pero están dentro de lo que es azul. Estoy reservando el marrón puro para trabajar precisamente nuestro perrito con eso. Igual este ingreso de marrón tiene un poco de blanco. Antes de atacar nuevamente al perrito, creamos un tono oscuro nuevamente. ¿Para qué? Porque si esto está iluminado, quiere decir que la luz viene de allá, entonces la sombra básica para poder darle contexto visual a nuestro objeto
tenemos que poner la sombra para darle ahí un poco de ubicación en el espacio. Yo les había dicho que con la combinación de marrón y azul se hace gris, y si no le ponen blanco, ese gris puede llegar a ser bien oscuro, dependiendo del marrón y dependiendo del azul que estén usando. Obviamente si usan un azul oscuro mezclado con un marrón bien oscuro, obtienen bastante oscuridad. Y nada, hasta ahí llegamos con este ejemplo. Otra manera de trabajar es sobre el cartón crudo, como yo les había explicado, que es más poroso y es bueno para técnicas secas, es con las tizas pastel. Yo tengo mi cajita de tizas pastel y vamos a hacer algunos ejemplos aquí. Lo bueno de la tiza pastel es que se adapta muy bien a las superficies porosas. Se nota nuestro celeste sobre el tono turquesa anterior. Siempre lo más importante es el contraste. Entonces yo en la parte derecha me mando con un contraste furioso, ¿no? Así bien fuerte. El vermellón es un rojo que parece anaranjado, pero no. Es decir, parece anaranjado, pero para los que somos pintores sabemos una gran diferencia entre el rojo que parece anaranjado o rojo vermellón y el anaranjado de verdad. Fíjense la diferencia. Eso es anaranjado o naranja. El fondo y la figura siempre tienen que diferenciarse, a menos que estés trabajando un concepto de nebulosidad, de niebla, de transparencia, de palidez, de depresión, de tristeza. ¿Me entiendes, no? Ahí sí se aceptan, digamos, los pases de color, pero por lo general la figura tiene que destacar del fondo, ¿no? Otra cosa que deben saber cuando trabajan pastel, y es algo que no voy a hacer acá, es que si ustedes quieren seguir agregando colores o aumentando el nivel de intensidad en sus trabajos con pastel, tienen que trabajar, tienen que hacerse la idea que tienen que trabajar con un fijador. Una laca fijadora que yo utilizo porque esta es muchísimo más barata y sirve para lo mismo, que es una laca para pelo en spray. Obviamente traten de no trabajarla en un espacio cerrado porque es bien tóxica. Le aplican. Esto funciona como un fijador, y ese fijador lo que hace es, claro, disminuye el brillo del pastel, lo aplana un poco, pero el objetivo no es que quede así, el objetivo es que luego, una vez que se seque, ataques de nuevo con un color más intenso o con el mismo color para darle un poco más de cuerpo. Yo estoy simplemente jugando con los colores ahí, ¿ya? Entonces, ese otro tipo de trabajo, pastel, que se parece bastante al trabajo con lápices de color como el que hicimos arriba, pero bueno, el lápiz de color tiene una textura característica porque son colores en punta, pero los pasteles son barras muy suaves que te dan, mira, la posibilidad de trabajar más rápido, de cubrir zonas amplias rápidamente, ¿no? Y bueno, tiene su belleza, ¿no? El pastel tiene su belleza. Bueno, y ahora lo que sigue sobre esta cartapesta, que ahora vamos a trabajar con tinta, independientemente de la marca, con tinta china o tinta de la India, que ahora viene de distintos colores dependiendo de la marca, ¿no? Yo voy a trabajar directamente, vamos a improvisar nuevamente, no sé, vamos ya, no sé, ya. Vamos a hacer un personaje, pues, ¿no? Es interesante lo que se puede lograr con tinta porque la tinta te da mucha más libertad. Es otro tipo de trabajo el que se hace con tinta. Es otro tipo de trabajo en donde vas a ir construyendo las formas y digamos, la silueta, lo que sea que estés haciendo, lo vas a ir construyendo poco a poco por superposición de capas, ¿no? Entonces, nada, yo lo hago al brother ahí con las manos en los bolsillos. O sea, ya una vez que está seco, de abajo, das una segunda mano de tinta que igual va a chorrear, ¿no? Pero ya tú deberías saber por dónde quieres ir, en el sentido de qué es lo que quieres lograr,
¿no? Yo voy a oscurecer toda la parte derecha del personaje. Entramos ahí, jugamos un poco acá. Y ya, más nada. Otro ejemplo rápido. Cada quien verá por su propio proyecto. Y así hemos llegado a los dos últimos ejemplos de este tutorial sobre materiales reciclados y preparados. Tenemos dos superficies de cartapesta simplemente con cola encima, por eso es que se notan los recursos del periódico, ante lo cual existen dos maneras de trabajar. La primera es aprovechar los recursos que el periódico te da, siempre y cuando encuentres figuras o imágenes que vayan con tu propuesta, o si no las buscas, ¿me entiendes? Haces un collage con los periódicos, encuentras las imágenes y las pegas y luego lo cubres todo con cola para darle una uniformidad a la superficie y sobre eso trabajas, ¿no? Y si no, te olvidas de esto y trabajas encima como si no existiera, simplemente aprovechando los tonos de oscuridad, claridad, etc. La primera cosa con la que vamos a trabajar es con un lápiz blanco, ¿no? Este no es un lápiz de color blanco. Se puede hacer, pero siempre y cuando tu lápiz de color sea de muy buena calidad o muy suave o que sea acuarelable, ¿no? Pit pastel, ¿no? Que es una mina de pastel encerrada en lápiz, en madera, entonces es muy muy suave, ¿no? Entonces ya estamos partiendo de una superficie de que el papel de periódico no es blanco como el tablero, ¿no? El color es gris, entonces podemos empezar a dibujar con un lápiz blanco. Yo estoy improvisando, pero recuerda que tú estás obligado a darle a tu proyecto, entonces yo dibujo con el lápiz blanco, ¿no? Y sobre esto yo le voy dando las iluminaciones. Es al revés acá. Tienes un fondo gris y tú te vas con las iluminaciones, ¿no? Entonces recuerda que estamos iluminando y dejando en gris o en sombra todo lo demás. Y no solamente puede ser pues lápiz blanco, sino que ya sobre esto puedes atacar con otros colores, otros pasteles. Entonces con esto marcas algunas sombras. Entonces ya entraríamos a hacer un trabajo casi monocromático, respetando y aprovechando la textura visual que nos da el papel de periódico, que eso tiene un valor también. Tú le puedes encontrar un sentido o se lo puedes dar a propósito, ¿no? ¿Qué sentido le vas a dar? ¿Por qué? Ahora imagínate esto en un gran formato, la verdad. Entonces fíjate todas las posibilidades que puedes lograr, ¿no? Porque estarías demostrando de alguna manera con esto que te has arriesgado, ¿no? De que estás, digamos, revisando distintas posibilidades técnicas y no te estás quedando en tu zona de confort, ¿no? Entonces, eso de acá a mí me parece también muy interesante, ¿no? El dibujo sobre papel de periódico. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que podríamos hacer si nosotros hubiésemos elegido previamente esta imagen para luego trabajarla. Puedes delinear, por ejemplo, puedes delinear todo, como redibujándolo para remarcar algo, ¿no? Lo estás interviniendo. Elimino el fondo o lo convierto en otra cosa, ¿no? Lo convierto en esta trama, porque lo que quiero hacer es capturar un poco la atención, revalorizando la presencia de estas dos figuras. Yo los estoy interviniendo, los estoy rescatando, los estoy aislando del fondo. Yo puedo intervenir con otro marcador, por ejemplo, para resaltar, cambiar algunos colores de repente, para redibujar, caricaturizar, ¿no?
y termino interviniendo, termino procesando esta imagen, termino apropiándome de esta imagen, haciéndola mía. Esto es un ejemplo de todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, yo termino cambiando esto, trabajando con distintas técnicas secas, ¿no? Toda es cuestión de su creatividad y de la cantidad de marcadores, colores, materiales que puedan usar, disponer. En vez de alterar de esta manera con el fondo negro, que de alguna manera saca las figuras hacia adelante, ¿no? Y con blanco, de repente ustedes podrían cambiar el fondo, ¿no? En vez de que sea negro, claro, yo lo estoy haciendo con espátula para no perder tiempo, pero ustedes bien pudieron haberlo hecho desde un inicio, con pincel, y sobre este fondo blanco ya ustedes pueden incluso volver a pintar o introducir otros elementos, ¿no? Esto ya es abierto completamente a las técnicas mixtas, ¿no? Estos estilos, estos atrevimientos pictóricos así mucho más libres, alternativos y experimentales, corresponden ya a lo que es la pintura moderno contemporánea, ¿no? ¿No? Hay otros referentes que pueden ver para este tipo de trabajo. Distintas alternativas. Listo.